Pero bueno, ya le damos la bienvenida, cambiamos diametralmente el eje de la información, le damos la bienvenida a Daniel Jofra, él es secretario general de la Federación de Aceiteros y vamos a estar hablando un poco con él acerca de la realidad del movimiento obrero organizado y de lo que respecta a su sector. ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto que estés aquí. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, crisis económica, algunos, se diferenciarán en las causas de lo que estamos viviendo actualmente, pero al menos no se puede negar que hay un parate en la economía. ¿Ustedes cómo están viviendo esto? Bueno, nosotros no estamos exentos de la situación o de la coyuntura económica. Lo lamentable de todo esto es que siempre los vaivenes económicos, las malversaciones de los fondos del país lo terminan pagando los trabajadores. Y siempre los gobiernos de turno le echan la culpa a los anteriores. Es decir, nosotros estamos en una posición, si se quiere, con respecto a la clase trabajadora de privilegio, porque nosotros venimos ya discutiendo salarios de acuerdo a las necesidades de los trabajadores, tal cual lo establece la ley, y de acuerdo a un estudio que nos hacen nuestros asesores, con respecto a una encuesta de hogares, y ya hace 12 años que tenemos paritaria ininterrumpida. Entonces, la situación de los trabajadores aceiteros es diferente al 50% de los trabajadores del país que están cobrando menos de 10.000 pesos, que esos son realmente los que están padeciendo mucho más la nueva política económica del gobierno actual. Para que el televidente por allí desprevenido tenga una idea, ¿cuánto está el salario promedio de un trabajador aceitero hoy en día? Mirá, hoy un trabajador está, la categoría de inicio está en 19.960 pesos, para que recién entra el peón, que no tiene estudio, que barre. Claro. Y un salario promedio puede llegar a rondar los 25.000 pesos, de acuerdo a la categoría que tenga, obviamente, y la antigüedad. Ese es el salario actual de los aceiteros. ¿Manejan alguna estadística de cómo está la cuestión del empleo? ¿Ha habido despedidos, parados? Bueno, acá en Santa Fe, esto dicho extraoficialmente por el gobierno de Santa Fe, desde el 1 de enero de este año hay 2.000 trabajadores que caen en empleo a partir del 1 de enero, 2.000 trabajadores por mes privados. No estamos hablando del Estado ni nada por el estilo, de contratados, sino de trabajadores privados. Y realmente, bueno, Rosario es una de las ciudades con más desocupación del país. ¿Y lo que respecta exclusivamente a los aceiteros? Nosotros ya veníamos teniendo problemas en el gobierno anterior por la falta de materia prima, que es el girasol en la aceitera de aceite comestible, y de hecho acá en Rosario nosotros tuvimos 80 bajas, si bien por retiro voluntario, pero son puestos de trabajo que nosotros lo hemos perdido en la aceitera más reconocida que hay acá en Rosario, que es la Santa Clara aceitera Patito, ¿no? Y después en el resto del país con la misma problemática, y en algunas situaciones empresas en situación de quiebra, con despido, pero no tenemos una gran masa de trabajadores, entonces parecería de que no nos afecta tanto, pero sí hay lugares donde nosotros nos hemos afectado con suspensiones y despidos. ¿Cómo ven la política económica del gobierno nacional? Que algunos, cifran como liberal o no liberal, ¿no? La cuestión de abrir las importaciones, por allí en detrimento de lo que se produce aquí. ¿A ustedes cómo lo está afectando particularmente? Yo creo que la sociedad entendía en el 2015 que era necesario un cambio. Uno le puede dar muchas razones por el cual uno necesitaba un cambio. Ahora, este cambio fue el peor que nos pudo haber tocado, con un gobierno tan insensible y te diría en algunos sectores con un grado de ineptitud sorprendente, en donde se toman decisiones y se vuelven para atrás, se corrigen, pero se corrigen mal, y no te hablo solamente desde la mirada del representante de los trabajadores, sino te estoy dando una mirada también de los empresarios que padecen la ineptitud de ciertos ministerios a la hora de resolver una problemática que ya vienen trayendo de años anteriores.
Me parece que, sin entrar a ahondar y a profundizar en economía, porque yo no estoy preparado para eso, pero sí veo de que todo lo que se reformó y todo lo que se cambió fue en perjuicio del bolsillo de los trabajadores. Y esto no es demagogia, hay una realidad en la cual los trabajadores desde hace 6, 7 meses que han perdido el 60, el 40, el 50% del salario, siendo de que, a ver, yo no comparto cuando uno dice ahí la pesada herencia, porque cuando vos te postulabas para agarrar una organización, y más cuando vos decís, bueno, yo voy a ser presidente, tenés que saber la realidad de cómo está la cuestión. Si vos venías denunciando los errores del otro gobierno, no puede ser de que se profundicen esos errores. Es decir, si a nosotros nos dijeron, y creo que el 35% de los votantes fueron trabajadores, esperanzados en que le iban a sacar el impuesto a la ganancia, nosotros en el sector nuestro, de un 7, un 8% que teníamos que le impactaba el impuesto a la ganancia, y tenemos un 40% de trabajadores que le impacta. Y seguramente muchos de esos trabajadores le deben haber votado al nuevo gobierno. Entonces, nosotros vemos de que ellos han prometido muchas cosas para ganar las elecciones y hoy hay una realidad totalmente diferente. Y también vemos de que a los sectores donde el poder económico está concentrado no se los tocó, al contrario, se los ayudó un poco más. Ahora, bueno, yo los otros días charlaba con René González, él es secretario general de la Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos, y él matizaba un poco este concepto y decía que estas políticas pro agro o pro, en todo caso, el sector externo, el único que hoy tenemos, ¿no? Como es el agro y sus derivados, que era beneficiosa esta política porque hacía que de alguna manera se revitalice un sector que durante la gestión anterior había estado tapado y en todo caso hasta pisado, ¿no? Porque se le decía, ¿no? Recordando una vieja figura, que se le ponía la bota sobre la cabeza al campo. ¿Vos no coincidís con esto? No, para nada. Yo conozco la realidad, obviamente que hay campesinos que son chicos y padecen desde épocas anteriores, pero yo viví la época de los 90 cuando se creó la organización de mujeres en lucha, las mujeres de los campesinos que impedían el remate de los campos, y a partir del 2002 cuando se devaluó el peso, cuando el valor de la soja y del aceite y los subproductos se fueron a las nubes, han recuperado terreno, y te digo en todos sentidos. Si yo vivo en una zona de campo, en los lugares de Arroyo Seco, en La Pampa, en Figuera, en Pavón, en toda esa zona conozco a muchos campesinos que el gobierno anterior, si bien le ha sacado una rentabilidad importante, se han beneficiado mucho. Yo no comparto para nada de que este gobierno, al contrario, decir, bueno, ¿cómo va a ser este gobierno con la nueva política si no mantiene el mercado interno? Si sigue importando como se ha hecho en los últimos meses, ¿cómo va a sostener la industria que le da empleo directo a la sociedad? O sea, hay un problema de que se va a concentrar en los campos, se va a concentrar la plata para 10, 20, no sé cuántos campesinos debe haber en la zona, y el resto de la gente no la va a ver esa plata. Este programa en este momento lo está viendo la población, la gente de la ciudad de San Lorenzo. ¿Qué opinión tenés sobre lo que allí transcurre, ¿no? Porque están un poco diferenciados con la conducción del sindicato aceitero justamente de aquel lugar. Sí, nosotros no sé si nosotros estamos diferenciados. Creo que los compañeros de San Lorenzo se han ido hace 30 años. O sea, viene de una historia vieja con la federación, que independientemente de que no pensemos lo mismo, nosotros creemos de que hay una necesidad de unirse por lo menos en la acción, en la lucha. La empresa a la cual nosotros representamos a sus trabajadores son muy fuertes y ya han sobrevivido a guerras mundiales, y me parece una tontera de que no podamos dejar las cuestiones personales o la historia de lado como para podernos sentar en una misma mesa y discutir lo que le interesa a los trabajadores.
pero personalmente no tengo nada contra ellos. Para finalizar, bueno, se está hablando de unidad en la CGT, al menos así lo dictaminó el Congreso a nivel nacional, al menos en la forma de triunvirato. Ahora es complejo bajar ese panorama a la ciudad de Rosario, a la regional Rosario, porque es muy compleja, ¿no? la situación aquí. Hay muchas vertientes, al menos nosotros hemos individualizado 5 al menos, dentro de la complejidad del movimiento obrero organizado en la ciudad de Rosario y sus alrededores. ¿Ustedes cómo están encuadrados, bien digo, a nivel nacional y si piensan que debe haber o no unidad frente a las políticas del gobierno macrista? Mirá, yo creo que siempre tiene que haber unidad del movimiento obrero. De hecho, creo que los gobiernos se han encargado sistemáticamente, después de los militares, de seguir rompiendo todo lo que sea unión de los trabajadores de distinta manera. Yo cuando me preguntaban el año pasado qué pensaba sobre quién podía ganar y si me interesaba quién iba a ser el candidato que gane las elecciones presidenciales, le decía que mi preocupación era el estado del movimiento obrero, o sea, la debilidad que teníamos. Y bueno, que hoy se demuestra plenamente, ¿no? Es decir, estamos fragmentados, más allá de que la semana pasada se haya elegido un triunvirato. Creo que estamos en una mesa donde hay interlocutores de los trabajadores que no representan realmente las necesidades de ellos. Entonces, si uno ve la conformación, uno siempre mira el triunvirato, mira la cabeza, y dentro de esa lista hay personajes como Cavalieri, como Martínez, como Rodríguez. Entonces, uno se pone a pensar y la respuesta la obtiene rápido. Es decir, ¿qué pueden representar ante un gobierno tan insensible como este los derechos de los trabajadores? Ojalá que me equivoque. No me equivoqué hace 7 u 8 meses cuando me hicieron la pregunta. Lo hemos demostrado cuando el movimiento obrero fue a pedir una ley antidespido, en la cual eso denota debilidad del movimiento obrero, porque si uno tiene fuerza y lo puede defender a los trabajadores con un derecho como es la huelga, no debería pedir leyes para que nos defiendan. Y las pidieron, lo aceptaron, lo lograron y la vetaron y no hicimos absolutamente nada. Entonces, yo no creo que haya, yo creo que hay una bronca muy grande en el movimiento obrero y los dirigentes no estamos a la altura de las circunstancias como para organizar esa bronca. Me parece que estamos muy lejos de eso y hacemos lo que podemos. Nosotros pertenecemos a la línea de Moyano por una cuestión de herencia, nunca nos planteamos de irnos a otras centrales, porque la realidad es que las centrales hoy están más abocadas a ver cómo se posicionan políticamente o por los partidos que preocuparse por las necesidades de los trabajadores. Te agradecemos mucho la visita, Daniel. No, gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Bueno, allí lo veían a ustedes, un referente del movimiento obrero organizado, en este caso del sindicato de aceiteros, hablando un poco sobre la compleja realidad del mundo del trabajo que transcurre hoy en día en la Argentina y aquí en la ciudad de Rosario. Vamos a un pequeño corte y regresamos.